James Rodríguez no la pasa bien en México y ahora lo metieron a un escalafón impresionante. Esto vamos a hablar en entretiempo. Hoy con Oscar Hostos. ¿Cómo me le va, Oscar? Julián, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, todo bien. Ni tan impresionante el escalafón, pero no nos adelantemos, ¿no? Es impresionante, o sea, sorprende porque le bajaron caña. Fue un duro dardo en un día especial para nosotros, cumpleaños de Bogotá, ¿no? La querida Bogotá, la nevera. Sí, Bogotá con 487 años y también, pero tampoco nos adelantamos con noticias del Estadio El Campín y anuncios importantes para el fútbol bogotano, aunque también para los conciertos, espectáculos masivos y demás. Bueno, si quiere entremos en materia con el tema de James Rodríguez, y es que desde Marca, Radio Marca en España, lo incluyeron en el top 5 de los peores fichajes en la historia del Rayo Vallecano. Sí, así es, del Rayo Vallecano, pero también James es noticia por lo que pasó con el León en la Leagues Cup, una competencia que reúne a todos los equipos de la MLS y a los de la Liga MX. Sí, entonces, ¿por dónde quiere que empecemos? Usted dígame por dónde pues, y hagamos el recuento de lo que está pasando hoy con James Rodríguez. Ahí lo vemos. Nos están rodando últimos partidos. Y es que ayer terminaron su participación en la Leagues Cup con una nueva derrota contra el Columbus Crew. 2-0 perdió el León y 1-0 fue el final. 1-0, sí. Los tres partidos no pudieron conseguir victoria, solo un puntico que lo daban por un empate en el primer juego, que tenía un formato extraño esta competencia porque los partidos que terminaban en empate iban a un punto extra por medio de los penaltis, cayeron en esa tanda. Contra el Montreal. El Montreal. El segundo partido fue contra el New York City. Entonces fueron 3 partidos sin conseguir victoria. Sí, solamente empataron en ese contra el Montreal y ahora leyendo la prensa mexicana, pues hacen unos análisis crudos de lo que pasó con este León, porque dicen que Montreal, según la prensa mexicana, no lo estoy diciendo yo, dicen que Montreal es el peor equipo de la MLS y que el New York es equipo de media tabla. Sí. Entonces, pues se tenían esperanzas en el seno del León, en el seno de la directiva, en el cuerpo técnico y en los jugadores, que se fuera a hacer una buena campaña, una campaña importante que se pudiera trascender, competir y demás, pero pues no pasó así. De James Rodríguez, ¿qué decir de esos partidos? Las pinceladas de siempre, sí. Esa zurda mágica. Trató de tener ahí una buena relación, una buena... entendiéndose con el nuevo fichaje del León, con Funes Mori. Por ahí tuvieron un gol que después se los anularon por fuera del lugar del argentino, ahora nacionalizado mexicano, pero más allá no. Sí, la zurda. Lo que pasa es que James Rodríguez, aquí hay que decir que se quedó sin socios, ¿no? También. Recordemos que Steven Mendoza, el colombiano, que le jugaba el mismo idioma, que tocaba e iba, que le tiraba paredes, que le mostraba cosas importantes a James, se fue, terminó en el Atlético Paranaense. El delantero venezolano. Y el delantero venezolano también arrancó, era un jugador con el que se hacían buenas sociedades, entonces James quedó solo y eso él lo hizo hincapié después del empate con Montreal, que necesitaban refuerzos, que necesitaban caras nuevas. De hecho han llegado 3 nuevos jugadores al León, pero pues habrá que esperar cómo se acoplan a sus nuevos compañeros, qué pueden ofrecer, y pues para el León la competencia sigue. Ahora tienen que volver a la Liga MX con compromisos donde no van bien, entonces pues no es un buen inicio de semestre para James Rodríguez. Entonces pues eso es lo que hay en la actualidad. Pareciera que al León se les desbarató todo el proyecto que tenían desde esa descalificación del Mundial de Clubes. Sí, eso todo cayó el gran duro. proyecto que estaban armando, la llegada de James Rodríguez, de Nicolás Fonseca, bueno, de varios jugadores al mando de Berizzo, pues parece que todo ha quedado desarmado y pues va. Y ojo que en la prensa mexicana también hablan de que Berizzo podría alistar ser maletas, descabezado, salir
Ustedes saben que la vida de los técnicos es esa, dependen de los resultados. Una seguidilla de malos resultados bien puede traer la destitución de un técnico. Hablan de Martín Anselmi, un viejo conocido del fútbol mexicano, dirigió al Cruz Azul con buen suceso y estaba en Porto. Estaba en Porto, pero no le fue bien y ya están hablando, y lo habla un medio serio, muy serio, el diario El Universo, que es el que consigna esa noticia al día de hoy, o sea que podría haber una crisis mayor en el León de México por estos días. Entonces, bueno, pues no es bueno el tema. Anselmi es un técnico que le gusta tener la pelota, aunque es medio del fútbol moderno, no le fue bien en Europa, pero bueno, esperemos a ver si llega, qué pasará con Berizzo. Podemos ir mirando qué dice la gente, opinen ahí de James Rodríguez, de su momento en León, cómo lo ven, tienen expectativas sobre lo que pueda hacer James. Ahí estamos para interactuar con ustedes. En un momento, ya acá miramos, pero sí, bueno, pues no son buenos días los que está pasando James, porque y en realidad todo León, ayer Vareiro tampoco tuvo un buen partido. Vareiro, el defensa central colombiano, sí, que estuvo por Quindío, por Santa Fe y que lleva tiempo en el fútbol mexicano, y pues la verdad es que se pueden venir días complicados para el equipo. Juegan el lunes a las 8 de la noche, es decir, el lunes que viene, contra el Monterrey, otro equipo mexicano al que no le fue bien en el torneo que reúne a los equipos de la MLS y de México. Entonces es un duelo de necesitados. Entonces el tema aquí pasa porque necesitan un revulsivo pronto, necesitan ganar, necesitan reaccionar, no solamente resultados sino fútbol, que la verdad es que el equipo no juega muy bien. No tiene conexiones en ataque, en defensa. Estos partidos contra el Montreal, New York City, sobre todo y Columbus dejaron como huecos en el funcionamiento defensivo, en lo táctico. Entonces pues es difícil. Bueno, pero pues si quiere pasemos al tema de Rayo Vallecano. ¿Qué fue lo que pasó con Rayo Vallecano? Bueno, como le decía, en Radio Marca hablaron del top 5 de peores fichajes en la historia del Rayo Vallecano, del conjunto madrileño, y allí estaba James Rodríguez. No lo pusieron como el peor, pero sí estuvo en el quinto lugar, ¿no? Quinto lugar. Pero ¿sabe qué? Además de James Rodríguez, los otros muchachos que pusieron en el listado de peores jugadores o fichajes son bastante desconocidos, ¿no? Usted los tiene ahí, ¿no? Tal vez la familia los conoce. Vea, Nicky Bill es uno. José León, dicen un central español que venía de la cantera del Real Madrid. Esto es difícil de pronunciar. Shandong. Ya pues. Y el primer lugar es para Abdulhamed Al-Sulayem, un centrocampista saudí. Vea pues, un escalafón poco honroso para nuestro James Rodríguez, el 10 de la selección Colombia, que pasó por el Rayo Vallecano, pero pues a decir verdad, y por los números que usted tiene ahí de James en el Rayo, pues podría ser hasta cierto que es uno de los peores fichajes. Por cómo llegaba. Claro, llegaba a ser el MVP de la Copa América. Precedido de los mejores comentarios. Claro. Un jugador que venía, como usted lo dice, de liderar a la selección Colombia en esa Copa América, que perdimos la final con Argentina, con toda esa chapa de jugador grande, de jugador importante, con los antecedentes que había dejado en el Real Madrid. Y sabe que también mencionan ahí en Radio Marca que lo compararon mucho con Falcao García. Recordemos que antes de llegar James Rodríguez al Rayo Vallecano, el que estuvo fue Falcao García. Falcao García, aunque entraba y salía, aunque no fue titular absoluto, sí marcó sus goles, hizo cosas importantes allí, dejó un gran recuerdo. Sin embargo, pues a James también hay que contar que se encontró con el técnico Íñigo Pérez. Ese man decía en todas las ruedas de prensa que James era un monstruo, era un extraterrestre del fútbol. Y llegaba el partido y James sentado en ese banquillo frío que es, haciendo malas caras. Lo seguían todas las cámaras. No, y además dejaba muchas vainas virales, pero en la banca. El técnico hasta se aburría de que en todas las ruedas de prensa, atención a medios, le preguntaran y James. Y nosotros aquí nos molestábamos porque pues queríamos ver a James Rodríguez actuando en el fútbol español, en el Rayo Vallecano.
Y pues la verdad es que tampoco es que el equipo de Íñigo jugara muy bien, aunque tuvo buenos resultados. Sí, sí, sí. Y salvó el descenso, que es para lo que juega el equipo del Rayito, de las afueras de Madrid. Y pues al final terminó metido fue en estos escalafones poco honrosos para James, No. que tiene usted unos números ahí de lo que hizo James en Rayo Vallecano. 7 partidos, Sí. solamente jugó una asistencia, es que ni siquiera marcó un gol. James Rodríguez, una asistencia, jugó solo 2 partidos de titular. 265 minutos. Eso La no es asistencia nada. fue contra Unión De Copa del Rey, de ¿no? Copa del Rey contra un equipo de ¿Tercera? de la tercera división, Unionistas, creo que fue Unionistas contra de Unionistas Salamanca. de Salamanca, ya no nos falló la memoria. Y pues James pasó sin pena ni gloria allí. Y La verdad, pues sí, muy ahora. complicado. Y de allí pasó para el León, que no vive sus mejores momentos. Pero en León, yo he leído comentarios sobre todo de hinchas de allá de Guanajuato, donde resaltan a un James con muchas ganas de jugar, pero sin un buen equipo que lo rodee. Sí, eso era lo que hablábamos ahora. James pues ha tomado decisiones personales, porque al final así lo critiquemos todos, así la gente opine, así la gente le baje la caña a James, pues él es el que toma sus decisiones, él es el que ve a dónde va a ir, y también priman una serie de cosas como el tema económico, el tema de cómo lo traten, porque allí hay que decir que así Berizzo hoy está en la cuerda floja. Berizzo lo ha tratado con respeto, Sí. le ha dado responsabilidad, le ha tirado la camiseta, Es casi que juegan para él. Recordemos pues, ustedes lo saben, que James no es, atléticamente ya no es muy fuerte, acaba de cumplir 34 años. Entonces, ¿qué hizo Berizzo? Pues armar un equipo alrededor de James, algo parecido a lo de Lorenzo, incluso alguna vez lo dijo que Berizzo llamó a Lorenzo para ver cómo podía sacarle el mayor jugo a James. Entonces, pues el equipo juega alrededor de él, el trotoncito, camina, pero cuando le dan el balón, pues es muy claro. Entonces, pues esperamos primero, que salga León de esta crisis, que lleguen los buenos resultados, porque tiene que clasificar o buscar la clasificación a la liguilla. Que los nuevos se adapten plenamente, y que pues ojalá pues, que no se vaya Berizzo, porque se ha convertido en un personaje importante. ¿Qué tal le llegue Rafa Benítez? No, me hablan de Anselmi. Sin embargo, usted sabe que cuando hay un cambio de técnico empiezan a circular nombres, empiezan los empresarios a aparecer, empiezan los presidentes de los clubes, como pasa por acá cerca en Bogotá, que dicen: me llegaron 180 hojas de vida. Eso pasa en todo lado. Entonces, pues, esta es la actualidad de James Rodríguez. Sí. Entonces, esperemos a ver qué pasa, qué sucede con el León, con Berizzo y con James. Ojalá pues que no le vaya a doler nada, que no vaya a tener temas musculares en estos días para que pueda estar el lunes. Pero ojo que la tiraron cambiada, ¿no? Pero fue titular. La tiraron cambiada antes del partido de Columbus. Decían que tenía una molestia, pero finalmente fue inicialista. Fue inicialista. Usted estuvo ahí al frente con Daniel Parra, el hombre del Huila, en el turno, y pues le hicieron el seguimiento. Entonces, pues de esta manera cerramos un poco el tema de James.